Este es el sexto video dentro del tema de deformaciones y lo que se comenta es la definición del tensor de deformación de Cauchy. Hasta el momento hemos considerado cómo una diferencial de longitud en la configuración de referencia se transforma en una diferencial de longitud en la configuración deformada a través de la deformación. Y desde luego lo hemos hecho aprovechando esta relación, utilizando el tensor gradiente de la deformación. Esta relación es una relación donde los objetos matemáticos participan como vectores, incluyendo su dirección y su magnitud, pero pensemos en un momento en su magnitud solamente. Esta ds, que es la magnitud de mi diferencial de longitud en la configuración de referencia, la puedo expresar en términos de esta diferencial. Y en términos de sus componentes, lo puedo escribir así. Y para que sea un poquito más cómodo, de manera completamente análoga, yo puedo escribir el cuadrado de la magnitud de mi diferencial de longitud en la configuración deformada de esta manera. Y un objeto que resulta muy útil se construye haciendo la resta entre estas dos. Es decir, la magnitud de esta diferencial en la configuración deformada menos la magnitud de esta diferencial en la configuración de referencia, sin tomar en cuenta el cambio en la dirección. Entonces yo desarrollo, utilizando la expresión que escribí ahí arriba, esta componente de mi diferencial de longitud en la configuración de referencia la voy a expresar, aquí lo voy a poner muy chiquito. Normalmente esta operación la utilizaría yo al revés, es decir, aparece la delta y yo hago la sustitución de índice y termino con esta expresión del lado izquierdo, pero en este caso la voy a aplicar de reversa. Copio y escribo mi expresión. La apliqué dos veces. Entonces, haber hecho esto me permite factorizar ahora voy a resolver esta delta que está aquí y voy a escribir este escalar del otro lado. En un momento espero que se vea por qué. Todo muy bien, solamente hago una manipulación más para poder expresar esto en notación vectorial. Esta de aquí se puede interpretar como un producto de matrices, nada más que el índice que está ayudándome a hacer esta operación aparece en primera posición, entonces para que se vea como un producto de matrices con todas las de la ley, voy a pensar no en la f sino en la f traspuesta. Entonces me queda j y aquí lo dejo así. Entonces, haberlo escrito de esta manera me ayuda a ver rápidamente cómo es la notación vectorial que le corresponde a esta expresión de índice. Es de x vector punto, aquí hay un tensor f traspuesto, f menos un tensor identidad que tiene los mismos índices j y k, y otra vez mi diferencial de longitud en la configuración de referencia. Entonces, haber hecho esta expresión, repito aquí lo que tenía ahí arriba,
me ayuda a definir con esta parte que aparece aquí un nuevo tensor que me va a decir cuánto cambian mis magnitudes de mis diferenciales al momento de aplicar la transformación. Entonces yo defino este tensor E mayúscula como un medio de lo que está ahí. El un medio yo lo pienso como un elemento convencional. Desde mi punto de vista creo que no es muy relevante. Solamente por completar, escribamos otra vez la ecuación que me ayuda a definir este tensor. Okay. Ahora, aunque ya tengo una definición, voy a utilizar algunas de las cosas que ya conozco para hacer una expresión que va a resultar útil un poquito más adelante. Entonces, de entrada, yo recuerdo que mi tensor gradiente de la deformación lo podía escribir en términos del gradiente del desplazamiento de esta manera, donde este desplazamiento está definido como la posición en donde está un cierto punto menos la posición en donde estaba en la configuración de referencia. El hecho de que haya puesto este signo aquí abajo quiere decir que las derivadas las estoy haciendo con respecto a estas coordenadas de la configuración de referencia. Por otra parte, yo sé que mi tensor gradiente de la deformación tiene componentes que yo puedo expresar de esta manera. Entonces, pensando en esta misma pero escrita en términos de notación de índice, aquí quiero que vean que le estoy poniendo un índice minúsculo a la coordenada x mayúscula, pero no hay ningún problema. O sea, yo puedo utilizar la letra que yo quiera para referirme a mis componentes, para indexar mis componentes. Entonces, utilizando eso, y eso es igual, esto que está aquí es una delta de Kronecker, y esta expresión corresponde justamente con esto que está aquí arriba. Entonces, teniendo estas expresiones, voy a escribir E mayúscula aquí utilicé el hecho de que la traspuesta de la traspuesta es el tensor original. Aquí observo que el producto de este tensor identidad con este tensor identidad me da otro tensor identidad que se cancela con este que está aquí afuera. Entonces, esta sería la definición de este tensor E mayúscula en términos de el desplazamiento. Lo voy a volver a escribir aquí abajo en notación de índice. Al operar este con este, me sustituye la I minúscula por una I mayúscula. Al operar este con este de acá, me sustituye la I minúscula por una J mayúscula. Al operar esta delta con esta delta de acá, tengo una delta con I mayúscula y J mayúscula, y al tomar en cuenta este de aquí, se cancelan. Entonces, esta expresión que está aquí abajo corresponde desde luego con esta que está aquí arriba. Desde mi punto de vista es un poquito más claro en esta de aquí abajo, en el sentido de que yo sé cuáles son las componentes que debo derivar con respecto a cuáles variables. En esta de acá, desde luego, esa información también está, aunque me parece que es un poquito más difícil de observar. Finalmente,
Esta E mayúscula que yo definí y que ya describí de dos maneras diferentes se llama tensor de deformación de Cauchy. Señalo que desde luego lo estoy traduciendo de aquí, Cauchy Strain Tensor, y a mí me causa un poquito de incomodidad la traducción de este strain, porque en inglés yo tengo la palabra strain y tengo la palabra deformation, y ambas en español se traducen como deformación. Desde luego en algunos contextos se traducen con estas u otras palabras, ¿no? Pero en este contexto sí me parece común que se pudieran usar estas dos palabras, y entonces hay que tener un poquito de cuidado al ver este y otros tensores que utilizan estas palabras. Finalmente menciono que este tensor de deformación de Cauchy es simétrico, lo cual es importante. Eso se ve, por ejemplo, aquí. Si yo intercambio los índices de mi elemento, esta expresión no cambia. Este término se convierte en este otro y el otro se convierte en el 1. No pasa nada. Y en esta expresión también se ve que si yo le aplico la traspuesta aquí, entonces me queda la traspuesta en el otro lado y aquí me queda sin traspuesta y aquí me queda con traspuesta, ¿no? Desde luego, si yo tengo un producto así y yo le aplico la traspuesta, esto es igual al producto de las traspuestas, pero tomado en orden inverso. Y a la hora de que yo utilizo esa propiedad aquí, pues me queda lo mismo que ya tenía. El hecho de que sea simétrico, en términos de su representación matricial, me va a decir que voy a tener 3 elementos en la diagonal. Ahorita no los escribo. Y otros 3 elementos en esta parte de acá. En este momento los represento de esta manera. Y esa va a ser toda la información que yo necesito para definir este tensor, es decir, 6 magnitudes escalares. Como un último detalle de este video, podemos aprovechar esta expresión para introducir una notación nueva, que es esta. Aparece el tensor que se está derivando y después de una coma aparece el índice que le corresponde a la coordenada con la cual estoy derivando. Entonces se escribe de una manera muy compacta.